Hola a todos, bienvenidos a La Diferencia. Mi nombre es Josh. Gracias por volver a verme, lo aprecio. Y nos gustaría continuar con el mensaje que comenzamos la semana pasada, así que si no has visto el mensaje de la semana pasada, me encantaría que continúes, pero también que regreses y lo escuches. Hay algunas cosas que creo que encontrarás relevantes, incluso al conectar estos dos mensajes. Pero, mientras tanto, mantengámonos juntos y realmente profundicemos en la palabra de Dios. Creo que hay cosas buenas que vas a obtener de esto. La semana pasada hablamos sobre la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador, Jesús habla sobre las semillas que se lanzan, las semillas del Evangelio que se lanzan y los diferentes tipos de suelo en los que caen. Y algunas caen en un camino que está desgastado y tiene una superficie dura y es poco receptivo para cualquier tipo de crecimiento y de una semilla. Hay suelo rocoso donde parece haber tierra, pero la tierra está solo en la superficie y las rocas debajo impiden cualquier tipo de raíz productiva. Y luego habló sobre el suelo espinoso que tiene malezas y espinas, y esas ahogan a la palabra de Dios antes de que tenga la oportunidad de realmente mostrar fruto de esas semillas. Pero luego también habló sobre la buena tierra, y la buena tierra es rica y está húmeda, y cuando la semilla cae allí, echa raíces y crece y es productiva hasta el punto de 100 veces o 60 o 30 veces. Y en nuestro tiempo juntos hablamos sobre cómo no podemos cargar con la responsabilidad de lo que sucede con esa semilla. Nuestra responsabilidad es lanzar la semilla. Nuestra responsabilidad, si recuerdas cuando terminamos, nuestra responsabilidad es amar bien sin importar qué, porque esa es la semilla que lanzamos. Y en esa nota solo quiero reiterar, es importante que todos recordemos, no existe tal cosa como una semilla mala. No existe tal cosa como una semilla que no deberíamos haber lanzado, porque incluso la semilla que no echa raíces, que no produce 100 veces o 60 o 30 veces, todavía se convierte en el suelo. Se descompone y se convierte en el suelo en el que otros pueden sembrar. Así que nunca dudes en ofrecer el Evangelio cuando tengas la oportunidad, incluso si solo es mostrando amor a los demás. Pero en nuestro tiempo hoy quería compartir contigo este momento realmente genial que mientras conducía por el campo de Kentucky, Dios me hizo una pregunta. Es algo increíble lo que sucede cuando tomas tiempo en silencio y soledad. Te sorprenderías de las cosas que Dios es capaz de susurrarnos. Y él hizo una pregunta simple. Básicamente, él dijo, ¿cómo está tu suelo? Y de eso queremos hablar hoy. Verás, en el significado contextual de la parábola, el suelo es pasivo. Simplemente recibe, es lo que es. La semilla es lanzada, la semilla hace todo el trabajo que puede hacer, pero el suelo es pasivo en la historia. Y en el mensaje de hoy quiero verlo de una manera un poco diferente. Quiero asegurarme de que definamos los roles de los que estamos hablando aquí. Mientras miramos esta parábola, Dios es el que lanza. Él es quien está lanzando la semilla. Y Dios, déjame decirte, Dios nunca ha dejado de lanzarnos semillas. No importa en qué parte del camino estemos en nuestro andar con Él, Él continúa lanzando hermosamente semillas de sabiduría espiritual y crecimiento para nosotros. Pero en esto el suelo no es pasivo porque tenemos una responsabilidad sobre qué tipo de suelo somos. Y es importante que cuidemos un poco nuestro jardín y de eso me gustaría hablar hoy.
Entonces, primero echemos un vistazo a los diferentes tipos de suelo de los que debemos tener cuidado en nuestras propias vidas cuando comenzamos a vernos a nosotros mismos como el jardín en el que Dios está haciendo una gran obra. Está el camino. Jesús habla sobre el camino y me recuerda a una vieja canción de Counting Crows y la letra que dice así: ¿no parece siempre que no sabes lo que tienes hasta que se va? Pavimentaron el paraíso y pusieron un estacionamiento. Y creo que es relevante porque tan a menudo cuando hablas de nuestro suelo y de que es como un camino, Dios nos hizo hermosos, Dios nos hizo un de tal manera que pudiéramos recibir su palabra. A menudo hablo del hecho de que hay dos cosas que Dios creó con su aliento, y eso es el hombre y su palabra, y estamos relacionados por ADN con la palabra de Dios, y es para habitar ricamente en nosotros, pero tenemos que estar en tal condición que pueda habitar ricamente en nosotros. Y si no tenemos cuidado, permitiremos que nos pavimenten, permitiremos que nos endurezcamos y perderemos el paraíso que Dios había destinado para nosotros. Nos volvemos frágiles, nos volvemos secos. Y cuando Dios intenta ofrecernos su espíritu, intenta ofrecernos las palabras de su sabiduría espiritual, las cosas que nos hacen crecer, no pueden penetrar. Somos simplemente demasiado duros. Y cuando nos ponemos así, desafortunadamente, esa semilla nunca va a echar raíces. Se queda en la superficie. Nunca va a expresar ninguna vida en nuestra vida. Y solo tenemos que tener cuidado de asegurarnos de que estamos tomando tiempo para regar el suelo, para mantenerlo suave, para mantenerlo receptivo a la palabra de Dios. Y lo hacemos a través de las 4S, nosotros, especialmente a través de momentos de soledad y de momentos de silencio, donde podemos separarnos del mundo y llegar a un lugar para escuchar a Dios. Pero también es la escritura la que nos llena y estamos eso es lo que nos permite tener una característica más maleable a la palabra de Dios. Avanzando, queremos mirar las rocas. Si vamos a hacer un poco de jardinería y preparar bien nuestro suelo para la palabra de Dios, tenemos que entender que se necesita más que solo quedarse en la superficie. Si miraras el paisaje, podrías cometer el error de asumir que todo era buen suelo. Y si miramos nuestro propio paisaje, quiénes somos, si no tenemos cuidado, podemos dar la impresión de que somos buena tierra. Y sin embargo, debajo de la superficie hay muchas piedras. Y lo que quiero que entendamos y lo que Dios me dijo fue lo que yace debajo de la superficie en mi vida. Pecado no perdonado que no he entregado. Lo siento, pecado no confesado, que no le he entregado a él, pecado al que me he aferrado, vergüenza a la que me he aferrado. Hay heridas de personas que pensé que se preocupaban por mí o de las que yo me preocupaba, que no he dejado ir. Hay falta de perdón, tanto errores que he cometido como cosas que se han hecho en mi vida que me mantienen cautivo. Y todas esas son cosas que están debajo de la superficie. Y puedo dar una buena impresión y parecer que mi suelo es fértil, pero en el momento en que Dios intenta lanzar semilla espiritual en esas áreas, incluso parecerá que está echando raíces, pero en el momento en que se aplica cualquier tipo de presión en esa área, esa semilla se quema. Y eso es lo que Dios, lo que Jesús está diciendo en la parábola, es que en esa área, si no quitamos las piedras de nuestro suelo, si no estamos buscando la pureza en nuestra vida y deshaciéndonos de las cosas que nos impiden experimentar una verdadera relación con Él, entonces esas semillas van a caer y van a parecer geniales por un momento, pero nunca van a dar fruto significativo. Entonces,
tenemos que deshacernos de las piedras y luego están las espinas en nuestras vidas. Y quiero tomar un momento o quedarme aquí un poco porque creo que es un tema realmente delicado para todos nosotros. Creo que es el que más se aplica a nosotros, porque si estás aquí escuchando esto, entonces has respondido a la palabra de Dios de alguna forma, de alguna manera. Has respondido al llamado de Dios en tu vida. Tenemos que tener cuidado con las espinas que se infiltran. Esas espinas son cosas como las redes sociales. Puede ser tan simple como la televisión o las películas. Incluso puede ser la radio, la música que escuchamos. Podría significar que estamos escuchando la radio hablada y inundándonos con las noticias deprimentes del mundo. Parece inofensivo, pero comienza a ahogar nuestro espíritu, porque estamos hechos para esperar en algo diferente, algo más profundo. Tenemos que estar en una posición donde reconozcamos las distracciones del mundo que no nos permiten tratar nuestro suelo y cuidar nuestro suelo y regar nuestro suelo para que sea un lugar rico. Para hacer eso tenemos que quitar las espinas. Y eso es lo interesante de este caso en particular. No puedes tolerar las espinas. En ik diers mejores esfuerzos llegarán creciendo porque no requieren tanto trabajo intencional. Verás las semillas, si van a echar raíces y hacer algo magnífico en nuestra vida, tenemos que ser intencionales con ellas. Tenemos que tratar el suelo, fertilizar el suelo, la cantidad justa de agua, la cantidad justa de luz. Las malas hierbas siempre parecen crecer por sí solas, ¿verdad? Entonces no pasa mucho tiempo para que esa notificación te diga que hay una nueva publicación o una notificación te diga en tu teléfono que hay un nuevo correo electrónico. Lo siguiente que sé, me encuentro persiguiendo cosas que no traen productividad a mi vida. Cero. No, no hay recompensa celestial en mi vida al perseguir esas cosas. Esas son las cosas, esas son las espinas que nos alejan de la palabra de Dios. Entonces, si realmente vamos a cuidar nuestro jardín, realmente cuidar nuestro jardín. Entonces, entonces tenemos que deshacernos de esas espinas. Para cada uno de nosotros puede ser algo diferente. Para todos nosotros tenemos que evaluar cuáles son esas espinas. Pero luego comenzamos a mirar lo que significa ser buena tierra, ser tierra rica. Y quiero tomar un momento aquí para hablar sobre las cosas que van a producir una riqueza en nosotros. Ya hablamos sobre las 4S e incorporar esas 4S. Tener un sábado, un día en que descansamos, reconociendo la bondad de Dios. Encontrar tiempo de silencio, encontrar tiempo de soledad, estar a solas donde Dios pueda hablarnos uno a uno. Pero también incorporando una rutina rica de escritura siendo vertida en nuestras vidas y encontrando diferentes maneras de incorporar esa escritura. Ahora, para mí, encuentro que mi suelo es más rico cuando permito una abundancia de música cristiana, porque me aleja de otros ruidos, es capaz de sobrepasar esas cosas. Así que es una manera secundaria, más allá de simplemente leer las escrituras, de incorporar las escrituras en mi vida, de incorporar una postura de alabanza y adoración. Pero para cada uno de nosotros es algo diferente. Y para todos nosotros tenemos que encontrar la rutina de las cosas que las provocan. Pero lo importante es que tenemos que ser intencionales con nuestro suelo. Ningún jardín crece por sí solo, simplemente no sucede. Cada buen jardín de frutas, cada buen jardín de vegetales, cada buen jardín de flores tiene a alguien que está constantemente prestándole atención. Y tenemos que hacer eso si nuestro suelo va a estar en un lugar para recibir a Dios. Entonces, al observar el impacto de esto es realmente genial, la forma en que Dios mostró esto. Tenemos una relación simbiótica con la palabra de Dios. Lo dije antes, pero no puedo enfatizarlo lo suficiente.
Y cuando piensas en la semilla y el suelo, la relación simbiótica entre la semilla y el suelo. La semilla entra en el suelo y tiene su propósito, pero la semilla necesita el suelo para lograr su propósito. Y el suelo necesita la semilla porque el suelo que nunca recibe ninguna semilla perderá sus nutrientes. Todos sus nutrientes se encuentran en realidad en la semilla. Entonces, la semilla llega y comienza a abrirse en el suelo. Encuentra una riqueza, una pegajosidad, todos los nutrientes que necesita para lograr lo que se supone que debe lograr, y luego se convierte en una planta y la planta se vuelve visible y atractiva para otros. Tal vez sea para las abejas que vienen o los pájaros que vienen o los diferentes insectos, o tal vez solo para las personas que vienen y la ven. Esa semilla crece hasta convertirse en una planta y se vuelve significativa. Pero luego, con el tiempo, ya sea toda o parte de esa planta comienza a morir, pero no muere, se convierte en parte del suelo. Y al convertirse en parte del suelo, devuelve nutrientes al suelo para que su ADN se incorpore entre sí. Y el suelo se convierte en algo mejor para la próxima semilla que caiga en él. Así es como se ve esto. Quizás Dios quiera sembrar la semilla de la compasión en mí, así que lanza una semilla de compasión y si mi suelo está abierto a recibirla, bueno, entonces esa semilla entra y comienza a echar raíces y su raíz se abre camino hacia abajo, pero la planta se abre camino hacia arriba. Y a medida que la planta crece, otros pueden ver que soy una persona más compasiva, que estoy más consciente de otras personas de lo que había estado en el pasado. Con el tiempo se vuelven menos conscientes de ello porque se convierte en una parte mucho más grande de quien soy y no solo en algo que está en mí, sino en algo que es parte de mí. En otras palabras, mi suelo comienza a incorporarlo en su ser y se convierte en algo en lo que Dios puede entonces lanzar la semilla de la generosidad radical o la justicia social o nombra cualquier otra cosa que quieras que resuene contigo. Pero tiene que crecer a partir de la semilla de compasión que Dios sembró en mí. Y de repente echa raíces y se enrosca hacia abajo y la planta se enrosca hacia arriba y ese círculo comienza de nuevo. Y con cada semilla lanzada que echa raíces, empiezo a parecerme un poco más a lo que Dios había planeado para mí. Empiezas a parecerte un poco más a lo que Dios quiere que te parezcas, a Él. Empezamos a parecernos un poco más a Él. Así que al empezar a evaluar, es algo simple, solo una pregunta sencilla, en la riqueza de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cómo está tu suelo? ¿Estás cuidando tu jardín, Ori? ¿Lo estás haciendo un poco más de lo que Él quiere que sea? Si no estás abierto a explorar maneras de que eso mejore. Espero que tú hayas sacado tanto de esto como yo. Soy un trabajo en progreso y estoy muy agradecido de que Dios todavía esté lanzando semillas para hacerme algo diferente de lo que soy hoy. Ciertamente no soy la misma persona que era hace un año, probablemente ni siquiera la misma persona que era hace una semana. Pero estoy agradecido de que Él esté dispuesto a seguir lanzando semillas. Y rezo para que tú también lo estés. Rezo para que te pongas en una posición en la que Dios pueda hacer algo tremendo en tu vida. No te vuelvas duro y estéril. Asegúrate de quitar las piedras y de arrancar las espinas. A partir de eso, Dios hará un muy buen trabajo. Te agradezco por tu tiempo. Rezo para que tengan una conversación enriquecedora. Habrá algunas preguntas al final de esto para que discutan más y me gustaría cerrar con un momento de oración. Padre Celestial, Señor, ayúdanos a ser más como tú.
Señor, ayúdanos a ser un suelo que pueda recibir tu palabra. Señor, oro para que crezcas algo bueno en nosotros y Señor, oro para que el mundo sea un lugar mejor gracias al trabajo que haces en cada uno de nosotros. En tu nombre, amén. Gracias por tu tiempo.